yo, un gusto de conversar con ustedes. Bueno, son días, bueno, viene siendo una gestión, ¿no? Con mucha actividad en lo deportivo, recibiendo, sobre todo en el Juan Bautista Rocha, muchos eventos de nivel nacional, incluso de nivel internacional, podríamos señalar, con la llegada de los Globetrotters hace un tiempo, la llegada de las selecciones de vóley de Brasil y Argentina, y ahora en el medio tendremos los EPADE, o los Juegos Patagónicos, que se van a desarrollar aquí en la ciudad. Y luego justamente este nuevo desafío que es recibir al futsal grande del país en lo que será la organización de la Copa Argentina. Sí, 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 y estamos en plena marcha también con la Copa Ciudad, Claro. así que estamos en todos los, son 26 deportes y de actividades que realmente, bueno, es de suponer, bueno, es realmente así en lo concreto, bueno, es una ardua tarea que hay en nuestra ciudad, nos, nos faltan de todas eh, de elementos porque son tantas las actividades que bueno, nos tenemos que multiplicar para estar en todos los aspectos. Y bueno, y ayer tuvimos la posibilidad de recibir con el señor intendente al presidente de la comisión de, de la AFA, Ujú. de deportes, este, que, bueno, vinieron a inspeccionar donde se jugaría la Copa Argentina de Futsal, Ujú. un evento de mucha envergadura, de mucha jerarquía, y fundamentalmente es establecer un contacto, un acuerdo en muchos aspectos, porque ellos están en este momento en el fútbol, se están dando muchas situaciones, se está desarrollando, le están dando mucha importancia al desarrollo del fútbol femenino, el futsal, ya incorporado ya de hecho dentro de los aspectos de la AFA, y aprovechamos en esta oportunidad, porque también depende de esta Comisión de Desarrollo Deportivo de AFA, tiene mucha incidencia en lo que sería la Copa Argentina. Ujú. Entonces también veíamos la posibilidad que para el año que viene de intentar traer algún partido para ya en fútbol 11 tener un espectáculo así de jerarquía. Para eso seguramente será menester poder reacondicionar algunos de los escenarios locales también, ¿no? Sí, 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 bueno, según decían de que, bueno, el estadio habilitado por AFA es Ferro, Ujú. bueno, habría que acondicionarlo, bueno, va a haber que inspeccionarlo y elaborar ahí bueno, es un proyecto, eh, pero también está en línea a la transformación que está teniendo Río Gallegos y también es como que eh, la gente de fútbol es como que nos tenemos una deuda con eso, de hacer un gran espectáculo y de esa forma potenciar el fútbol 11 en todos los aspectos, fundamentalmente en el federado, ¿no? Ujú. En ese sentido, será, imagino usted manejando la agenda, ¿no? Junto con el profesor Vilche y todo el equipo de trabajo, eh, una ingeniería tremenda, ¿no? El hecho de manejar horarios, lugares, asignarle, ser justo con las organizaciones, decir, acá tenemos 5 horitas para Newcomb en este espacio, después le toca al futsal, más tarde viene el vóley, está handball, porque además ustedes han nucleado en esta gestión muchas de esas entidades con la Liga Municipal de Newcomb, con la Liga Municipal de handball, que han vuelto a tener su rodaje y todo eso conlleva, ¿no? Una ingeniería para el designio de los horarios, a lo que también seguramente les hará falta espacio, por eso el anuncio de allí del campus de la UMPA, del predio ese también, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, realmente lo que decimos, bueno, el tema de la ingeniería en la construcción, porque muchas veces uno ve un partido, pero no se expresa ahí todo lo que es la parte organizativa, el tema arbitraje, el tema de Ujú. espacio. Bueno, es lo que usted dijo recién allí, es tal cual. Y bueno, nos faltan horas para estar acá elaborando, bueno, todo este
coordinación y más con todas las actividades de la Copa Ciudad. Y aparte además, nosotros tenemos dos líneas que son muy claras. Una, estamos obsesionados con la promoción y el desarrollo del deporte de base, del deporte promocional. Queremos que nuestro gimnasio, nuestra escuela, eh, sea el deporte social y comunitario con la participación familiar, que es la base de sustentación de lo que después sería el alto rendimiento y la organización de las instituciones. Y por otro lado, también nos merecemos el deporte de alto rendimiento, el deporte de espectáculo. Bueno, entonces, bueno, estamos trabajando en todo ese tema que, cuestan, nos falta espacios adecuados, nos falta recursos de todo índole, pero bueno, lo que sí estamos muy conformes por la gran participación que hay de la dirigencia, de los clubes, de las asociaciones, y desde el municipio por lo menos tratamos de acompañar en todos los sueños y los programas que tienen nuestras instituciones, ¿no? Me quedo con esto último que usted decía, como que es obvio, ¿no? O es evidente que al crecimiento que tiene o va teniendo la ciudad van faltando lugares o espacios. Al menos en la proyección, ¿hay algún gimnasio municipal más que se esté pensando para la ciudad? Sí, bueno, en realidad, mira, en infraestructura deportiva, después estamos viendo, tenemos proyectado eh, separar el Rocha, que bueno, supongo que en los próximos meses, si da la posibilidad económica, es una obsesión que tenemos. En el Niño Nicolai le hemos propuesto que nos hagan un Zoom, porque ese gimnasio únicamente tiene el espacio donde se juega, está creciendo de depósito y todo ese tema. El Verón ya prácticamente ha colapsado en todas las actividades. El otro Sí, día fui sí, a ver sí. una clínica de tenis de mesa, no sé, 300 chicos ahí, era una cosa impresionante que ya colapsó. Entonces, bueno, te imaginas, estos gimnasios se hicieron en los años 90 y estamos trabajando con todo a 20 años después, 30 años después, con la misma infraestructura prácticamente de hace 20, 30 años atrás. Entonces colapsa en forma natural, ¿no? Así que bueno, dentro de nuestra programación, ojalá pronto podamos contar con el BINAL allá de la Marina. Eso sería un muy buen espacio. Si llegamos a contar con la pista de atletismo, bueno, ya iríamos resolviendo algunos temas más. De todas formas, en este caso, los problemas y todo lo que hay que resolver es, digamos, un buen problema, ¿no? Más allá de que por ahí se generan caras largas y demás, el hecho de tener muchas disciplinas y una práctica activa del deporte, obviamente a la Secretaría, ¿no? Y al Estado en sí le debe generar una buena espina, ¿no? Porque es algo que muchas veces señalamos acá, ¿no? Que el sedentarismo o la falta de práctica deportiva es un mal con el que a veces cargamos, pero de un tiempo a esta parte, también uno lo ve en el running, en la RIA, por ejemplo, la gente se ha volcado, ¿no? Y busca poder desarrollar el deporte. Bueno, la gente de adultos mayores con el Newcom, que también ha tenido una gran alternativa ahí, ¿no? Viste, es impresionante el yugo, que empezó como una actividad recreativa, además, ahora se ha transformado en un deporte de competencia federado y con la pasión que ponen. Y bueno, y hay que dar respuesta en edificios, en espacios, en donde jugar, entrenar. Todos necesitan su lugar. Bueno, por eso es un poco lo que usted decía al aire. Realmente es como tal cual. O sea, los gimnasios abren a las 7, 8 de la mañana, están hasta altas horas de la noche, y bueno, y los grupos pujan por un espacio y nosotros tratamos de administrar como más equitativa posible, ¿no? Y bueno, y así también tenemos que estar atentos a todas las expresiones del alto rendimiento, el caso hispano, y bueno, el vóley cuando vino, bueno, todo ese tema, bueno, y queremos
nos hace falta ese tipo de actividades. Y el tema federativo realmente es algo muy importante porque también Río Gallegos, Santa Cruz, tiene que estar en el contexto federado a nivel nacional, protagonista y partícipe de todas las actividades como una forma de integrar la Patagonia en el contexto nacional, ¿no? Buen día, profesor Héctor, lo saluda. Le quería consultar también, me imagino que por estos días y haciendo un balance de, si bien van pocos meses de la instalación de la escuela de atletismo allá en el gimnasio Jorge Nicolai con la profesora Silvina Focci, me imagino que contentos porque una actividad, una disciplina que se vuelve a incorporar al municipio, a la secretaría y que de a poco busca tener su espacio y darle oportunidades a muchos chicos a través del atletismo, ¿no? Sí, realmente a la escuela, nosotros hubo 3 o 4 actividades que las reinstalamos. Uno fue la escuela de atletismo, que es simular la promoción y el éxito que está teniendo. En la escuela de ajedrez, que también realmente es muy bueno, muy buena la actividad esta que se está haciendo en los gimnasios municipales y con ADAR, y también un vicio de organización en lo que es todo el cicloturismo, también que se está organizando. En el tema del atletismo, bueno, nosotros logramos el tema de Silvina, la inscripción de Silvina, y realmente el trabajo que está haciendo es espectacular, tanto en la cantidad, cómo se ha volcado la cantidad de chicos, y a través de la formación de la escuela municipal, ya resultado de eso han tenido logros muy importantes a nivel provincial, han participado ya de los Evita, y culminamos, bueno, Nicolai fue invitado a un campeonato argentino de clubes, donde sacamos el primer campeonato nacional en jabalina. Realmente es cuando uno puede visibilizar, porque si no se armaba esa escuela, esos chicos por ahí nunca tenían la posibilidad de mostrarse, de practicar. Así que fíjense en la importancia que es todas las escuelas municipales. Y en el ajedrez también han surgido desde los barrios una cantidad de talentos de corta edad, nenas jugando, sacando resultados espectaculares con chicos de 17, 18 años. Bueno, realmente el trabajo que se están haciendo en las escuelas es muy bueno, y bueno, y le hace mucha falta a nuestra comunidad. Profesor, bueno, un placer poder charlar con usted, saber que tiene la agenda ocupada, ¿no? Y que el deporte, en definitiva, en nuestra ciudad viene pidiendo pistas en las distintas disciplinas y que la gestión está tratando de dar lugar a cada uno de los reclamos. En este caso, el, el disparador de la charla es justamente esta reunión que tuvo ayer con la gente de AFA, de la Copa Argentina, pero bien valía la pena poder hacer un repaso también sobre el resto de las disciplinas y de los espacios que tiene el municipio para la práctica del deporte. Sí, sí, bueno, así es. Bueno, muchas gracias por la información que dan. Eso nos ayuda muchísimo a toda nuestra gestión, y bueno, por su información. Así que Muchas gracias a bueno, usted. hasta cuando ustedes deseen, a su disposición. Un abrazo grande, que tenga buen día. Un abrazo. Gracias. El profesor Héctor Alderete, secretario de Deportes de la Municipalidad, dialogaba con nosotros en una agenda cargada de actividades que tiene este cierre de año con la Copa Ciudad, que se viene linda. Vi el cuadro de Fútbol 11, va a estar muy linda la Copa Ciudad en Fútbol 11 igual, así que lindo. Adelantame algo, yo no lo vi. ¿Tiene Vi participación Liga Sur y Liga Independiente. Por ejemplo, Hispano juega con Cristal. Dificilísimo, Cristal viene muy bien, ¿Ya se se armó muy bien. enfrentaron, si no me equivoco, el La año final pasado? la final de 2019, si no me equivoco, que se jugó en la Pino, que ganó Cristal con gol de Mariano Matus de cabeza. Por eso, ya hay Ya antecedentes. había antecedentes. Juega, bueno, juega Dorados de la Liga Independiente, que juegan los campeones, ¿viste? Juega Estrella del Este. Cristal
y se me olvida, y Unión Petroleros Privados, y por la Liga Sur juegan todos los equipos. De hecho, juega Dorados contra Unión Santa Cruceña, y bueno, se me pasan algunos partidos, pero ya está dispuesto el cuadro de, creo que es octavos, a partir de octavos de final que empieza el certamen, entre una de las disciplinas, de las tantísimas disciplinas que tendrá lugar justamente en esta Copa Argentina, pero en esta Copa Argentina, perdón, en esta Copa Ciudad ¿27 que se va a disciplinas o desarrollar. 30? Vos sabés que me Lo está matando. dijo, Mirá, lo te dijo, lo lo dijo. digo. Cóndor, Defensor del Carmen, UPP Estudiantes, Dorados Unión, Cristal Hispano, Estrella del Este Boxing, Camionero Ferro, Espartanos Boca y Halcones contra Escorpiones, la Copa Ciudad en Fútbol 11. Halcones y Escorpión, tremendo partido. Buen partido en el inicio de los octavos de final. Así que ahí pasaba, hablando un poco de deportes, o la continuidad de la charla de deportes, nos fuimos a Qatar, después nos vinimos a Río Gallegos y ahora todavía tenemos la continuidad de esta mañana. Así que quédate en el aire de 100.9, escribinos al 15 51 60 51, que estamos acá acompañándote como todas las mañanas en esto que es Arriba el Día. Sobre la ciudad, árboles de fuego para Navidad. Ella tiene flechas en la noche azul, ella estrella y la cruz del sur. No saben explicar que la verdad aunque transparente el rapatarito es este cordero de ciudad justicia y libertad. Sueño puro y sin gris, abandonado que fue la perdiz. Vete y orgas, muerte del corral, el pueblo del cielo no puede escuchar. Sangre en la vela, en el palacio gris, sangre en la escalera, en la tuya y bajo tu nariz. Chile de brilla, en el interior, feudos medievales donde ella va el señor. La escuela no abre, cierra los vigas, se dice el latido loco,
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Sesión especial. El Senado debate el proyecto de presupuesto 2023. La sesión será a las 14, incluirá también la discusión del proyecto de ley aprobado en diputados que prorroga por 5 años la vigencia de los impuestos a las ganancias y a los débitos y créditos bancarios, conocidos como ley del cheque, entre otros. Logramos que el G20 mantenga el reclamo de los sobrecargos, dijo el presidente. Alberto Fernández destacó el encuentro que mantuvo con la titular del Fondo Monetario como muy bueno, mientras que Georgieva sostuvo que es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses. Noticias al instante. El presidente polaco cree muy probable que el misil haya sido lanzado por Ucrania. Andrzej Duda dijo que un proyectil que cayó en Polonia pudo provenir de las defensas antiaéreas ucranianas y no de Rusia. Si bien el gobierno de Kiev